Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las experiencias más intensas de la crianza, las rabietas. Para cualquiera que se haya visto al borde del abismo en mitad de un pasillo del supermercado, esta pequeña guía puede ser un salvavidas. Vamos a desmontar por qué ocurren y sobre todo cómo podemos pasar de la pura frustración a la conexión. Es una escena que conocemos. Estás en la caja del súper, tu hijo o hija ve unos chicles. Le dices que no, y de repente, la explosión. Se tira al suelo, los gritos son desgarradores, y sientes como si 100 focos se encendieran sobre ti. La vergüenza, el enfado, esa sensación de impotencia total es algo visceral que casi todas las madres y padres han sentido en su propia piel. Bueno, pues este va a ser nuestro recorrido en los próximos minutos. Empezaremos por ese momento de colapso público, luego nos sumergiremos en la neurociencia para entender qué pasa ahí dentro, identificaremos qué cosas echan leña al fuego, aprenderemos un protocolo de actuación muy concreto y finalmente veremos cómo reparar la conexión cuando ya ha pasado la tormenta. Venga, vamos a pararnos un momento justo ahí, en esa sensación de fracaso, de estar siendo juzgado por todo el mundo. Es que es fundamental empezar por aquí. Esos sentimientos son completamente válidos, normales y sobre todo universales. Nadie, de verdad, nadie está solo en esto. Y aquí viene el cambio de chip que lo transforma todo. Necesitamos cambiar la perspectiva. Una rabieta no es una cuestión de mala conducta, no es una manipulación. Es simplemente la manifestación de un cerebro que está en pleno desarrollo y que en ese momento está completamente desbordado. No es nada personal contra nadie. Para poder gestionar una rabieta, lo primero es entender la biología que hay detrás del grito, porque esto no va de caprichos, esto va de neurociencia pura y dura. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? La que nos hacemos en medio del caos. ¿Pero de verdad no lo está haciendo a propósito para salirse con la suya? Bueno, pues la respuesta corta, desde el punto de vista del desarrollo cerebral, es un no rotundo. Y ahora vamos a ver por qué. Imagínate el cerebro como una casa de 2 pisos. El piso de abajo es el cerebro más primitivo. Los instintos, las emociones gigantescas como el miedo o la rabia, y ojo, está a pleno rendimiento desde que nacemos. El piso de arriba es el de la lógica, la paciencia, la capacidad de pensar antes de actuar. ¿Cuál es el truco? Pues que ese piso de arriba está literalmente en obras y no termina de amueblarse hasta bien pasados los 20 años. Durante una rabieta, el piso de abajo secuestra al de arriba. La lógica simplemente se va de vacaciones. No está disponible. Así que, en definitiva, una rabieta es esto. Es un cortocircuito en toda regla. El cerebro lógico está desconectado. Por eso intentar razonar con un niño en mitad de una es como intentar explicarle algo a un ordenador que se ha quedado colgado. Es que no puede, literalmente no tiene la capacidad de calmarse por sí mismo en ese momento. Vale, el cerebro está en construcción, lo tenemos claro. Pero, ¿por qué algunos días son una auténtica bomba de relojería? Porque las rabietas casi nunca son por una sola cosa. Son la gota que colma un vaso que ya venía llenándose desde hace horas. Vamos a ver cuáles son esas gotas. Este es el sospechoso habitual número 1, el más común y el más potente. Si un niño tiene hambre o está agotado, su capacidad para gestionar cualquier emoción es prácticamente cero. Un niño que se ha saltado a la siesta es casi una rabieta con patas. Es pura biología. Un centro comercial, un cumpleaños, una reunión familiar. Piénsalo, luces, ruidos, gente por todas partes. Para un cerebro pequeño eso es un bombardeo sensorial. Llega un punto en el que el sistema dice «no puedo más» y se colapsa. La rabieta es, en realidad, un mecanismo de apagado de emergencia. A estas edades están descubriendo su individualidad, su yo. Quieren decidir. Pero claro, la mayor parte de su día está dirigida por los adultos. La rabieta, en su forma más pura, puede ser un grito desesperado por tener un poquito de poder. Por decir, que yo también decido algo. Y esto es clave. Saben perfectamente lo que sienten y lo que quieren, pero no tienen las palabras para expresarlo. Esa frustración de tener una emoción enorme dentro y no poder ponerla en palabras es una auténtica bomba de relojería. Muy bien, ya entendemos el porqué. Ahora vamos a lo práctico, al qué hacer. Porque sí, hay un plan de acción, unos pasos muy claros que se pueden seguir cuando uno está en medio de la tormenta. Esta idea es fundamental. Lo más importante no es lo que hace el niño, sino lo que hace el adulto. El niño está perdido en un tsunami emocional. Necesita un punto fijo para no ahogarse.
necesita un ancla, y ese ancla sí o sí tiene que ser su cuidador o cuidadora. El protocolo tiene 3 pasos muy sencillos. Primero, y esto es lo más difícil, autorregularse. Respirar hondo, repetirse como un mantra. No es personal, es su cerebro. Si el adulto se descontrola, solo está echando gasolina al fuego. Segundo paso, validar la emoción, que no el comportamiento. Frases cortas. Estás muy enfadado. Entiendo que te pone triste no tenerlo. Esto no es ceder, es conectar. Y tercero, mantener el límite. Con calma, pero con firmeza. Entiendo tu enfado, pero no vamos a comprar el caramelo. La rabieta termina. El niño está agotado, a veces incluso asustado por su propia explosión de rabia. Lo que pasa ahora, en la calma que sigue a la tormenta, es quizá la parte más importante de todo este proceso. Porque seamos sinceros, nadie es perfecto. A veces se pierden los papeles, se grita, no pasa nada. No hay que martirizarse. Ese momento es una oportunidad de oro para enseñar algo mucho más valioso que el autocontrol perfecto. Enseña humanidad. Pedir perdón por haber gritado le enseña al niño que todo el mundo comete errores y, lo más importante, que los vínculos se pueden reparar. La reparación también tiene sus pasos. Primero, un abrazo. Eso genera oxitocina, la hormona de la calma. Es un auténtico reseteo para el sistema nervioso de los dos. Segundo, poner palabras a lo que ha pasado. Antes te enfadaste muchísimo porque te dije que no al chicle. Y tercero, una lección cortita y para el futuro. La próxima vez, si te enfadas, en vez de gritar, puedes decírmelo con palabras. Después de escuchar todo esto, es fácil pensar que la meta final es conseguir que no haya más rabietas, llegar a un estado de paz perpetua. Pero, ¿de verdad ese es el objetivo? Pues no. El objetivo no es eliminar las emociones fuertes. Eso es imposible y además no sería sano. El objetivo es que ese niño o esa niña sepa que incluso en su peor momento, cuando es un pequeño huracán de rabia, su persona de referencia va a estar ahí, anclada a su lado. Que su enfado no va a romper el amor ni el vínculo. Cada rabieta gestionada así es una oportunidad para hacer esa conexión todavía más fuerte. Y terminamos con esto, porque hay que decirlo alto y claro. Las rabietas son agotadoras, ponen a prueba los límites de la paciencia de cualquiera, pero son una fase. Y cada vez que se consigue actuar como un ancla, se le está dando al niño una lección impagable de gestión emocional y, de paso, se está practicando una empatía radical. Así que, a respirar hondo. Lo estáis haciendo muchísimo mejor de lo que pensáis.